acelerado y capitalista nos ha orillado a odiar los lunes. Acompáñanos a ver, sentir, escuchar, percibir y hablar de cine desde ámbitos sensibles. Este es tu podcast sobre el séptimo arte, donde discutimos, recomendamos y vamos al cine. Quédate en una emisión más de Butaca 16-9. Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León y estamos en Butaca 16-9. Nuestra tercera temporada con el ciclo de películas titulado Imagen e Intensidad, Mujeres Intensas en el mes que conmemora a la mujer. En este episodio quise traer una película de 1962 del director italiano Pier Paolo Pasolini, titulada Mamá Roma, justamente para hablar de otro rasgo de la mujer madre, la intensidad materna. Película protagonizada por Anna Magnani, gran actriz, ganadora de varios premios como el Globo de Oro o del Premio BAFTA a Mejor Actriz. Y en esta película, ganadora del Premio New Cinema por su interpretación en Mamá Roma. Pier Paolo Pasolini, nuestro director, un director de cine como muchos otros transgresores, quien dejó una huella en su cine, primordialmente con una crítica política de fondo y un hueco de incógnitas por la tragedia de su muerte. El cineasta que fue asesinado por hablar y expresar sus pensamientos sin censuras. Bueno, algo que no pasa, ¿cierto? En fin. Quizá Pier Paolo Pasolini es más conocido por sus adaptaciones de literatura clásica que por sus películas de autor. Y es precisamente esta parte de su cine de autor que vamos a tratar el día de hoy. Mamá Roma, imagen madre, intensidad materna, es una película con una gran influencia de la pintura italiana religiosa. El filme abre justamente con un sutil y atinado cuadro de la última cena que Pasolini dibujó con la familia cenando en una boda. Mamá Roma es la historia de una mujer madre quien es prostituta y decide rehacer su vida, buscar la estabilidad económica para darle a su hijo Ettore una mejor vida. No obstante, su proxeneta no deja de azuzarla y ella no puede dejar su vida pasada tan fácilmente. Muchos teóricos afirman que esta película pertenece a la corriente cinematográfica del neorrealismo, donde se busca retratar la realidad tal cual después de la posguerra en Italia. Pasolini lo que hace es jugar con algunos elementos de la decadencia de la Italia de los 60 y romper con las estructuras formales de dicha corriente, como este retrato fidedigno de la realidad, y añadir artificios cinematográficos utilizando altos contrastes en la fotografía en blanco y negro de esta película, profundidad de campo, montaje muy estético con recreaciones de pinturas, unos increíbles travelings en plano secuencia, por ejemplo, donde vemos a esta mujer, Mamá Roma, caminando y hablando con ella misma en sus pensamientos, y en su andar se va topando con figuras que interactúan en su monólogo interior. Esos elementos que rompen con la narrativa natural del neorrealismo son los que hacen de esta película una obra original a la crítica social. Para Pasolini, era muy importante criticar las estructuras sociales que están conformadas de tal forma que los integrantes de la misma siempre van a pertenecer al mismo estrato social y que los movimientos son mínimos. Pasolini es un autor que perteneció a esta generación de pensadores preocupados por la política y la sociedad. Asimismo, con una gran influencia de la literatura clásica, como bien mencioné anteriormente, él encontró que la tragedia griega
podía ayudar a sublimar el espíritu de la ciudadanía, como lo creían los griegos antiguos. A Pasolini le interesa principalmente cambiar la sociedad. Sus guiones tienen esta estructura aristotélica de la tragedia griega, donde los personajes transgreden los valores éticos y son castigados, y así el espectador se ve reflejado y pueda cambiar. Entonces, Pasolini decidió cambiar de giro y pasar de ser un escritor a cineasta, porque creyó que el cine podía ser ese arte que cambiaba a la sociedad. Bueno, pues hemos vivido siglos y siglos expuestos al arte, la literatura, la música, la pintura y ahora el cine. Y seguimos siendo los mismos seres humanos destructores, creadores de atrocidades y poco conscientes de la existencia y el respeto del otro. Pasolini era un hombre extremadamente religioso que criticó fuertemente a las estructuras que conforman la religión católica. Y es, en este sentido, que esta muy compleja película hace una crítica social, política y religiosa a la condición humana, porque Pasolini era un hombre que creía en el cambio, que creía, a pesar de todo, en la humanidad. Mamá Roma es una pieza cinematográfica con la estructura clásica de una tragedia griega, una tragedia de sublimación con el arquetipo de la mujer sacrificio, la mujer madre y el sacrificio humano sin redención. La religión católica nos ha enseñado que el sacrificio es el modo para conseguir el paraíso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay que sacrificar todo? ¿Sufrir es la opción para luego conseguir la felicidad? ¿Es necesario sufrir y otorgar sacrificio? La mujer encarnada en Mamá Roma es el arquetipo de la mujer madre que sacrifica todo, incluso a sí misma por su hijo. Es la mujer que muestra gran fortaleza, pero que en el fondo es frágil. La Madre Roma, esta figura femenina, el arquetipo de la madre en esta tragedia pasoliniana, nos remite a la Madre Tierra, a la Madre Naturaleza, la creadora de vida, pero también de destrucción. Esta película también hace una delicada referencia a la Madre de Jesús, María, quien sufre la trágica muerte de su hijo, quien sacrifica todo para salvar a la humanidad. Al final de la película, vemos a Ettore, quien muere en una cama de un hospital, y Pasolini recrea un hermoso cuadro de la película sacra de Andrea Mantegna titulado La lamentación sobre el Cristo muerto. Y así vemos la sacralidad sobre el cuerpo sometido y la muerte y el sufrimiento de este adolescente que muere. No hay nada más doloroso para una madre que vivir la muerte de un hijo. La única escapatoria es la locura. La locura es la salida al exceso del dolor. El sacrificio de Mamá Roma por su hijo fue en vano. La sociedad no le va a permitir vivir en mejores condiciones y la decadencia ha aplastado a su familia, a su hijo. Así nos toca este final. ¿Cómo vivimos el amor de madre? ¿Cómo nos ha enseñado la religión, en particular la religión católica, a vivir? ¿Qué implica ser madre? ¿Por qué se cuestiona el error de los padres y no el de los hijos? ¿Será cierto que es el sacrificio y el dolor el camino a la felicidad? Para Pasolini, el cine es un instrumento que, al igual que la tragedia griega, puede llegar a educar al ser humano. ¿Somos los seres humanos posibles de ser educados? ¿Se nos puede educar? Una película en forma y contenido extremadamente compleja.
Esto fue Butaca 169. Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León, Ludwig Donovan en la producción y música. Que tengan una excelente semana para cuestionar el sacrificio y el modo de vida.